ya a nuestro invitado y tiene que ver con lo que ocurrió fin de la semana pasada y este fin de semana en la Araucanía con este atentado. Hubo más de un atentado violento, pero uno en particular que tiene resultado de muerte. Vamos a conversar con Rodrigo Ryan, que es presidente nacional de la Corporación de la Madera, Corma. Rodrigo, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás? Hola Matías, hola Josefina, muchas gracias por la invitación. La verdad es que uno no puede decir que está bien. ¿Aló? Sí, escuchamos con atención. Sí. Sí, ahí estamos. Bueno, buenas tardes Matías, buenas tardes Josefina, gracias por la invitación. La verdad que no puedo decir que estamos bien, estamos golpeados, muy golpeados, estamos tristes. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Atentamente. Rodrigo. Te estamos escuchando Ya. perfectamente. Okay. Dale. Sí, estamos, como les decía, muy golpeados, preocupados por lo que está pasando. Empatizamos con la familia de Manuel León Urra, quien falleció, quien fue asesinado, Sí. y también con César Osorio, que por suerte se está recuperando. ¿Por qué no nos cuentas un poco el contexto en el que se ha dado y por qué ahora? ¿Por qué entramos de nuevo en esta fase, ojalá sea corta y sea solo esto que hemos visto, de violencia cuando la dábamos, no por superada, pero por lo menos más controlada? Atenuada al menos, Quizás porque ¿no? estamos muy lejos de Santiago y no tenemos idea de lo que pasa allí. Mira, son varias cosas. Primero, el contexto, estos trabajadores que tenían tareas de vigía, muy importante vigía, no eran personas que no estaban armadas, sí estaban protegidas con chaleco de seguridad, cascos, equipos de comunicación para estar en coordinación con con otros grupos de vigía que estaban en la zona. Ellos estaban terminando su turno, se bajó el copiloto César Osorio para cerrar el portón cuando fueron atacados por estos asesinos. Ustedes probablemente ya vieron, eran 5 o un poco, entiendo que eran 5 o 6 personas que fueron con armamento pesado y no lograron escapar lamentablemente. César Osorio logró esconderse ahí en una zanja y cuando veían que venía otra unidad, porque César alcanzó a accionar un botón, estos cobardes terroristas se escaparon. Rodrigo, este terrible hecho que tú narras, lamentablemente además, ha sido acompañado por otros atentados durante la semana pasada, esta semana. Como comentaba Matías, había un recrudecimiento, al menos así se observa desde acá, de la situación de violencia en la Araucanía y nos gustaría tratar de entender por qué está sucediendo esto. Si ustedes tienen algún tipo de explicación respecto a estos nuevos hechos de violencia que comienzan a sucederse con más proximidad, evidentemente, de la que uno quisiera, o uno no quisiera ni uno, pero por lo menos no tan seguido. Mira, les voy a dar algunos números. Desde el año 2014 hemos tenido 511 atentados. 511 atentados que vinieron subiendo hasta llegar a un pic el año 2022 de 104 atentados. Fueron bajando en 40, 26 y este año llevamos 15. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El sector se ha replegado. O sea, hay zonas que nosotros ya no podemos entrar y justamente por el cuidado de nuestros trabajadores lo que hacemos es replegarnos y no operar en esas zonas. ¿Qué zona? Lo que está pasando, hay numerosas zonas ahí en la parte de la Araucanía. Y lo que hemos tenido que ir haciendo es replegarnos y probablemente lo que estamos viendo ahora es ir corriendo el cerco nuevamente. ¿Ya? Entonces tuvimos, este fin de semana, tuvimos 2 atentados, quemaron 5 máquinas forestales el sábado más temprano, y después tuvimos este asesinato y terrible atentado en la noche, y esperamos que esto gatille las acciones a la altura para que el Estado nos cuide como nos tiene que cuidar. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Qué cambios van a significar en el día a día, en lo cotidiano, para que esto no escale más allá en el contexto, que hay que recordar, de esta excepción constitucional que rige la zona, pues? Alguien decía el otro día, opera un régimen de excepción en Chile, lo olvidamos, pero eso es, no, es democracia plena porque la democracia
incorpora la posibilidad que esto ocurra, pero no es como uno desea. Las democracias plenas no son con excepciones, las excepciones son eso en una democracia, pero más de 2 años ya uno pone Es en más la duda, norma, ¿no? claro, Uno que pone la la duda, excepción. digamos, cómo está operando esa democracia en ese lugar. Exactamente. Yo creo que aquí está pasando que hemos normalizado la excepción, lo cual es desde ya un contrasentido, digamos, pero es porque no hemos sabido responder para dar la solución. Y en ese sentido, creo que el trabajar y sobre las RUF, el poder darle las atribuciones a nuestra fuerza pública, fuerza armada, para que pueda tomar medidas a la altura, es fundamental, garantizando obviamente la paz, o sea, más bien los derechos humanos, es fundamental, porque para que todos sepan dónde está rayada la cancha, y ahí obviamente pasar a los entrenamientos que permitan que esto funcione bien. Después viene toda la parte institucional en parte de las fiscalías, por ejemplo, que puedan actuar con las pruebas a tiempo y con la profundidad que las pruebas requieren para poder llevar a esta gente a la cárcel, digamos. Ahora, yo escuchaba hace un rato, tú, Matías, hablaba de este caso del narcotraficante que se paseaba por su casa y tenía a todo el mundo mojado, como dicen en buen chileno. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso? También es una pregunta que hay que ver. Hay que tomar las medidas necesarias para poder contener ese contagio que al final ahí sí que ya termina poniéndole muy cuesta arriba al Estado y a la sociedad el defenderse de estas mafias. Rodrigo, me quedé pensando en lo que tú comentabas al comienzo respecto a que ustedes se han replegado. ¿Qué significa en concreto esto de replegarse? ¿Y en qué medida actúa o interactúa la policía y las instituciones del Estado en estas zonas en las cuales ustedes están replegados? ¿Qué tan replegados están? O sea, al final es que tú tienes un campo que quieres ir a cosechar, pero no lo puedes hacer porque o están tomados o te avisan de que si vas para allá pueden pasar cosas. Por lo tanto, como empresa tú no pones en riesgo a tus trabajadores y eso queda finalmente tomado por estos grupos. Ya, ¿y la policía no actúa ante esos casos? ¿La O sea, policía, la investigaciones o quien esté llamado a hacerlo? Porque ¿cómo no va a ser policía, posible que un trabajador o una persona pueda ir a cosechar su trabajo o el dueño de un campo quiera sacar su cosecha para poder venderla y no pueda hacerlo? O sea, eso atenta contra cualquier libertad y derecho de la población. o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo y esas son las cosas que a nosotros nos dan mucha impotencia. Ya, y no lo Y está es más, haciendo entonces la yo policía. creo que el Estado está sobrepasado. Al final de cuentas es el Estado que está sobrepasado y que no nos está entregando las garantías de seguridad que necesitamos tener. Y esto no solo afecta, esto no es del sector forestal. Esto es transversal en la actividad del agro. O sea, cuando uno escucha a Antonio Walker también plantea este tema. Y hoy día también se están planteando a nivel de los salmoneros también. Entonces, esto no es un tema del sector forestal. Es más, esto llega hasta las ciudades. Vemos lo que pasa en Meix, vemos lo que pasa en el norte. Entonces, esto no es un tema del sector forestal y aquí hay un trabajo profundo del crimen organizado que entró a nuestro país y que el Estado ha sido sobrepasado. Rodrigo Ryan, presidente nacional de Corporación de la Madera Corma, muchísimas gracias por atender el llamado, Duna, como siempre. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. 6 de la tarde, 53 minutos. Estás en Duna. Nada personal.